Amigos, qué bueno que están con nosotros una vez más. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana. Hoy estaremos platicando de la libertad de expresión política y la propaganda negativa, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren, por supuesto. En los procesos electorales realizados en nuestro país ha surgido un creciente interés sobre el alcance del derecho de la libertad de expresión y utilización de propaganda negativa. Uno de los principales problemas ha sido el uso de expresiones que puedan llegar a colisionar con derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la propia imagen. La diversidad de criterios emitidos por autoridades y tribunales electorales en torno a conflictos sobre la libertad de expresión política abre un amplio abanico de problemas dogmáticos e interpretativos, ya que adicionalmente los actores políticos constantemente desarrollan nuevas y creativas estrategias electorales para captar la atención de las y los electores, desafiando con ello la línea de lo permisible en los medios tradicionales de comunicación y en Internet. En este programa se reflexionará sobre los problemas que se desprenden de la aplicación del ordenamiento electoral vigente en México y la interpretación realizada por el órgano jurisdiccional competente a la luz de la más reciente reforma electoral en materia de derechos humanos. Bueno, estaremos platicando con la doctora Jessica Esquivel Alonso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien saludo en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, Lupita, es un gusto estar contigo. Oye, y para empezar, la comunicación política en nuestro país. Recuérdanos un poquito, porque no todo el mundo conoce y además a lo mejor ya ni se acuerda la gente, ¿no? Sí, bueno, mira, para hablar de comunicación política es necesario hablar primero de libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho fundamental consagrado en el artículo 6 y 7 de la Constitución que nos permite buscar información, difundir información y que no tiene límites en principio. Sin embargo, el propio ordenamiento establece que cuando existan otros valores o bien otros derechos, pues tenemos que restringirla. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay ataques a la moral, ataques a terceros, cuando hay una invasión a la privacidad o bien por motivos de orden público. Estos elementos básicos se trasladan a lo que conocemos como modelo de comunicación política. Es decir, dentro de la materia electoral vamos a analizar el artículo 6, 7, el artículo 41 y el artículo 134, que nos van a dar las bases para entender lo que es el modelo de comunicación. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de modelo de comunicación nos estamos refiriendo a la propaganda electoral específicamente. Y esta propaganda electoral también va a tener algunas restricciones. Esta se va a establecer, por ejemplo, con la prohibición de la calumnia, con la prohibición de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, o bien con la prohibición de difundir propaganda gubernamental. Yo no puedo decirle a alguien, eres un ratero, si no tengo pruebas, o de todas maneras es una calumnia, a pesar de que esa persona sí sea una persona que obtuvo dinero de manera irregular. ¿Eso se vale en una campaña o no? Mira, en principio, la doctrina ha construido como una especie de margen amplio de debate. Es decir, la libertad de expresión política goza de una protección especial, porque justo una de las principales objetivos es que exista esta deliberación y que se puedan decir verdades incómodas, que se puedan decir verdades ocultas, que se pueda también... O sea, por ejemplo, denunciar un acto de corrupción. Ponía yo el ejemplo de ratero porque es generalmente a veces como se acusa, ¿no? Algunos políticos, pero generalmente también ya cuando hay una comunicación más formal se habla de que se cometió un acto de corrupción, de que se cometió alguna irregularidad. ¿Esto se puede decir de acuerdo con esto que nos mencionas? Sí, bueno, mira, el supuesto prohibido es la calumnia y la calumnia es que comete calumnia quien esté diciendo un hecho falso de una persona o la imputación de un delito cuando es falso. Es decir, si por ejemplo tú dices que una persona es corrupta, pero previamente es un hecho notorio, que efectivamente hay una carpeta de investigación, no se actualiza la calumnia y tú puedes decirlo tranquilamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este debate, cuando uno de los actores dice
en ocasiones la otra parte no tiene la posibilidad de replicar o de defenderse frente a esta acusación o imputación, que puede ser real o falsa. Pero aquí no estamos analizando si es verdad o falsa, sino que exista verdaderamente la posibilidad de debatir en una igualdad de condiciones. En principio, si la persona que está refiriéndose a otra, denostando, denigrando, injuriando, efectivamente lo hace sin pruebas, sin hechos previos, posiblemente sí se puede actualizar el supuesto de la calumnia y quedará expulsado del debate político. Ahora, muchas veces esto se hace a sabiendas de que va a haber una sanción, pero no importa, ¿no? Porque lo importante para algún opositor en una campaña electoral es que la gente se quede con esa idea. Sí, bueno, mira, en principio en México la propaganda negativa no está prohibida, que es donde podemos ubicar a las calumnias. En México la libertad de expresión tutela un margen amplio de debate, de tolerancia frente a este tipo de lenguaje incómodo, acre, soez. Sin embargo, cuando ubicamos específicamente, identificamos la imputación de un delito, la imputación de un insulto, pues vemos que los tribunales, que quienes conocen de estos temas, se encuentran en esa zona gris, en ese límite entre lo permisible y lo no permisible, y con eso juegan los actores políticos. Apuestan por este diseño de marketing político que explote el escándalo, el morbo, que llame la atención y atrape a las audiencias. Sin embargo, será parte de los tribunales pues dirimir en qué lado se encuentran este tipo de expresiones. ¿Qué tan difícil es para los tribunales decir cuándo se comete alguna violación a la ley? Sí, pues mira, francamente es muy complicado porque no es tan sencillo como establecer desde el criterio subjetivo de una persona de a pie qué es bueno, qué es malo. Cuando los tribunales se pronuncian sobre derechos y sobre bienes jurídicos intangibles y que deben de ser genéricos. Además van sentando una serie de precedentes que los vincula. Es decir, si en este momento establecemos como criterio genérico que decirle a una persona corrupto queda fuera del debate público, pues resultaría difícil que en un nuevo caso se contradijera ese supuesto. Entonces, establecer los límites es muy complicado. Normalmente los jueces se auxilian de herramientas de interpretación como la ponderación para poder sopesar los derechos en conflicto y los bienes jurídicos tutelados. ¿Y quién lo hace? ¿La sala especializada, la sala superior, las salas regionales? ¿Quién está revisando que esto realmente vaya de manera adecuada, que no se viole la ley, que no se agreda a alguna persona? Bueno, en materia jurisdiccional le corresponde en primer lugar a las salas regionales, bueno, a la sala regional especializada en este momento, y posteriormente a través del REP, del recurso especial sancionador, a esta sala superior. Definitivamente es complejo porque se ha dado el caso que los criterios no se comparten. Los jueces son distintos, las composiciones y las integraciones han dado pie a la emisión de criterios que en ocasiones se separan y responden a diversas teorías. No quiere decir que esté mal, por el contrario, implica que es un órgano colegiado y que van a atender al caso en concreto. Oye, ¿se puede realizar propaganda negativa sin ninguna sanción? Cuando hablamos de propaganda negativa, como te señalaba, estamos hablando de este contraste de información. ¿Qué es la propaganda negativa? Pues es cuando se critica o ataca a un partido político. Pero en las campañas estamos acostumbrados a que parte del debate y parte de lo que ocurre es justamente esto, ¿no? Sí. Que se señale alguna situación, a lo mejor que sí es verdad, del oponente. Sí, pues actualmente el único límite que tiene nuestro sistema en materia de propaganda negativa es la calumnia. Fuera de eso, en estricto sentido, podrían estar permitidos, salvo que existan otros elementos que se desprendan de esas expresiones inadmisibles en cualquier país democrático. Y te pongo un ejemplo. La incitación al discurso del odio. Cuando un partido político ofrezca radicalizar su posicionamiento a costa de la discriminación
por razón de sexo, de estatus social, de raza, ese discurso desde luego sería inadmisible aun y cuando no lo tengamos tasado en nuestro ordenamiento. ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo es la ley? ¿Cómo se maneja esto de las campañas de la libertad de expresión y de pues esto que a lo mejor en nuestro país es propaganda negativa, pero también se ha mencionado que es la guerra sucia o que son campañas negras, en fin? Bueno, mira, por ejemplo, siempre tenemos nuestro referente como un modelo liberal Estados Unidos, que es donde existe una mayor amplitud para este tipo de discursos y donde se ha dicho que se originaron este tipo de campañas. En estos países realmente el planteamiento es nulo. El nivel de litigio de llegar a un tribunal constitucional o a un tribunal que pueda pronunciarse sobre admitir o no expresiones es poco común. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión en materia electoral es preferente. Y es preferente porque privilegian este intercambio de ideas. Sin embargo, no podemos ser ingenuos, existen límites y estos límites se han establecido a través de jurisprudencias o de criterios doctrinales. ¿Cuándo? Cuando se advierta un peligro real e inminente a través de ese tipo de expresiones. Ahí el juez ha dicho no es admisible este tipo de discursos. Por otro lado, tenemos países, por ejemplo España, donde tienen un modelo con mayores límites expresos y en estos países se ha establecido claramente cuáles son los supuestos no admisibles. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, en el artículo 148 establece que durante la campaña electoral, cuando alguien se ubique en el supuesto de calumnia o de injuria, se hará acreedor a las penas que establece el Código Penal. Como vemos, aquí está claramente establecido y existe una restricción clara. ¿Cuál es la distancia que guarda nuestro modelo frente a estos dos países, por decir algo? El nivel de litigio. En realidad son pocos los actores políticos que acuden a que se diriman este tipo de controversias ante los tribunales. Cosa distinta que sucede en nuestro país, donde el número de sentencias va de las 3.500 a las 4.000 en tema de libertad de expresión y de expresiones controvertidas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Debería cambiar esto? ¿Deberíamos tener más libertad o deberíamos de tener más restricciones? ¿Te parece bien? ¿De regreso? Claro que sí. Muy bien, pues hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. A través de redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros. Seguimos platicando de libertad de expresión política y también propaganda negativa, propaganda esta que conocemos como guerra sucia. Y quedaba pendiente ahí la pregunta de ¿necesitamos más libertad o necesitamos más restricciones? ¿Qué modelo crees tú que debemos tener los ciudadanos? Sí.
Bueno, yo soy partidaria de un modelo de comunicación más abierto, donde exista este diálogo, este intercambio de ideas y que sea justamente la réplica y la contrarréplica la que permita ir neutralizando las expresiones negativas. Y que no nos asustemos los ciudadanos, ¿no? Exactamente, sí, que puedan fluir con naturalidad, con espontaneidad y que además los funcionarios o los políticos que se someten voluntariamente a las campañas electorales, pues sean transparentes y la ciudadanía pueda poder cuestionarlos en todos los aspectos de interés público. Ahora, en el caso de México, en el caso de nuestro modelo de comunicación política, mucho se ha criticado que nadie pone atención, que los ciudadanos no se enteran, que pues es una práctica que debe desaparecer y regresar a esquemas del pasado donde cada quien podría tener acceso sin limitante a los medios de comunicación. También te referías a eso hace unos momentos. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, mira, el formato de comunicación, que es el spot, el que actualmente rige en el modelo de comunicación, lo que ha permitido es sintetizar la información, la propuesta política y apostar por la exposición de la imagen. Y hartarnos a todos. ¿No? También. La gente se queja mucho de la espotización, ¿no? Sí, se ha llamado, mal llamado espotización, para decir esta avalancha informativa. 20 millones, 30 millones de spots. Sí, los horarios en los que se distribuyen van de las 6 de la mañana a las 24 horas. Y durante una segmentación que es invasiva para el ciudadano, desde luego, y no la comparto. Sin embargo, también se ha demostrado a nivel mundial que transitar a otros modelos de discusión, como sería el debate o el foro en mesas redondas, tampoco mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque el ciudadano, captan la atención del ciudadano un par de minutos y no lo mantienen al tanto durante todo el transcurso del programa. Y pongo un ejemplo. En esta elección presidencial, los debates cambiaron de formato y permitieron realizar una serie de debates donde todos tuvimos acceso, porque se difundieron a través de televisión abierta. El INE reporta 2.4 millones siguieron el debate y 800,000 a través de redes sociales. Y algunos medios de comunicación decían que cerca de 13 millones de mexicanos estuvieron al tanto por lo menos un minuto. ¿Cuál es la discrepancia entre una y otra información? Que efectivamente, posiblemente 13 ciudadanos encendimos la televisión para verlo, pero ¿cuántos nos quedamos a ver el debate completo? El problema no es el formato, el problema va más allá del formato de comunicación política. Tiene que ver con el proceso de formación de la opinión pública, la formación de los ciudadanos y con los intereses y gustos. Ahora, ¿qué se puede hacer para tener un mejor modelo de comunicación? ¿Tenemos que cambiar la ley? Bueno, en el actual modelo sí. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el spot como unidad de medida para lo que denominamos como pautado, es decir, la asignación en los espacios en los diferentes medios de comunicación. Y además para tener el piso parejo que tanto reclamaron algunos políticos, ¿no? Sí, entonces tendría que transitar primero una reforma para que este tipo de formato cambie y en segundo lugar abrir otros canales que donde se privilegie más la discusión, el escrutinio, la exhaustividad en la información. Desde luego, encontrar un equilibrio entre ambos es complejo, pero creo que esta podría ser una solución que vendría a paliar el tema de la spotización. De hecho, hay quien dice que va a desaparecer este modelo de comunicación como lo conocemos ahora, ¿no? De tantos spots, que va a superar las redes sociales y que ya más bien se va a atender de otra forma el cómo se hace la política y de cómo se hacen las campañas en nuestro país. Claro. Bueno, mira, es verdad, he escuchado muchísimo esta crítica de nosotros tenemos la tendencia a intentar de solucionar problemas con una reforma electoral. Si le damos carpetazo al tema de los spots, pues tendríamos que empezar de nuevo. Y esto no es así. La libertad de expresión nos deja muy claro esto. Los mismos problemas que tenemos en el establecimiento de los límites de la libertad de expresión actuales son los que tenían en el siglo XVII, siglo XVIII, cuando se
cuestionaban si efectivamente el orador de la plaza pública podía decir lo que estaba diciendo sin atentar contra la moral y el pudor social. Ahora estamos exactamente trasladando esos problemas esenciales redefinidos a nuestro modelo actual, con radio, televisión y redes sociales. Migra, el spot creo yo que va a migrar a las redes sociales como lo ha hecho con estos videos virales que siguen el mismo formato y plantea exactamente la misma problemática. Ahora, ya que estamos en el tema de las redes sociales, pues ahí no hay regulación, ¿no? A mí me parece maravilloso que cada quien pueda expresar lo que quiera. Claro que hay también algunas críticas, dicen que debería de haber pues a lo mejor algún límite para que la gente a lo mejor no generara también esto que tú mencionabas, campañas de odio y algunas otras situaciones que pues no necesariamente sean comunicación política. Claro. ¿Cuál es el problema en las redes sociales? En las redes sociales ya no estamos en un mensaje directo en el que el spot únicamente les está hablando a las diferentes audiencias, sino que en las redes sociales hay muchos emisores, muchos receptores y muchísimos mensajes. Hay un diálogo espontáneo, un diálogo más natural, inmediato y a bajo costo. Esto ha sido muy bien aprovechado por los partidos políticos, quienes pueden difundir masivamente mensajes políticos. Y efectivamente nos encontramos en un área no regulada, que yo celebro, porque creo que es la manera en la que la población ha ido expresándose y haciendo llegar sus inconformidades a sectores en los que antes no encontraba esa comunicación. Y sí, la problemática se plantea y este tribunal se ha pronunciado sobre problemas de libertad de expresión en campaña en redes sociales y ha dicho que existe una libertad plena y amplia. Sin embargo, vuelvo a repetir, existen límites, siempre que se acorde con el sistema normativo y constitucional vigente. Oye, tengo aquí este libro que me acabas de pasar, Libertad de Expresión Política y Propaganda Negativa, que has escrito y que se acaba de presentar en el Tribunal Electoral. ¿Y cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál es, cómo lo pensaste? ¿Por qué lo creaste de esta forma? ¿Y por qué hablar precisamente de estos temas? Sí, bueno, el libro se corresponde al resultado de una tesis doctoral. La inquietud surge desde el 2006, justamente con la campaña del 2005-2006, la presidencial, cuando empiezan a surgir este tipo de expresiones que en otras campañas no habíamos identificado. Los tipos de escándalos políticos, de corrupción, etcétera. Entonces me empecé a cuestionar hasta dónde realmente podemos o no manifestarnos y decir en realidad este tipo de expresiones sin ser sancionados, lo que me decías hace un momento. Y esa fue la primera inquietud para que diera pie a este libro. ¿Qué podemos encontrar en él? Bueno, pues en primer lugar, se intenta ofrecer una ordenación al debate. Se intenta señalar dos modelos plenamente identificados de expresión en el mundo para poder luego ubicar el nuestro y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. También vamos a encontrar una explicación breve de la manera en la que está el proceso electoral mexicano con algunas sentencias. Y finalmente, un diagnóstico de la salud real de la libertad de expresión en la campaña y específicamente atendiendo al problema de propaganda negativa. ¿Hacia dónde vamos? Uy, pues esa es la pregunta del millón. En realidad, de los 64,000. Sí, en realidad caminamos hacia un modelo de mayor libertad. Creo que cada día se apuesta más por esta discusión y cada día menos por la censura y la autolimitación. Creo que caminamos con cautela y siempre prudentes de tutelar otros derechos como la intimidad, la protección de datos personales y el honor. Es muy importante señalar que la libertad de expresión no es irrestricta y creo que vamos cada día acercándonos más a un modelo más equilibrado. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Jessica. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en este programa de Justicia Electoral a la Semana. Lo dejo con este resumen de las actividades del Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.
Al pronunciar la conferencia magistral Justicia Electoral Inclusiva, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que una función primordial de los tribunales constitucionales es garantizar la inserción de grupos en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos mediante una justicia electoral inclusiva. Durante la mesa de análisis La violencia política por razones de género contra las mujeres en el proceso electoral 2018 en la Ciudad de México, la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguró que el gran reto de las instituciones que imparten justicia es juzgar con perspectiva de género, para evitar que cuestiones técnicas y o jurídicas impidan el estudio de casos en los que se denuncia violencia política de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un convenio de colaboración con la NUYES e inauguró los trabajos de la Semana de la Escuela Judicial Electoral y del Observatorio Judicial Electoral. El convenio tiene como objetivo ampliar el esquema de colaboración interinstitucional. En el acto estuvieron presentes la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, el secretario general ejecutivo de la NUYES, Jaime Balsa Esponda, la magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralizoto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón.